ejemplo. Vamos a ver, ¿verdad? Como les digo, este es uno de los ejemplos como más sencillos. Vamos a ver otros con más términos para que ustedes vayan comprendiendo mejor, ¿verdad? Cómo utilizar la diferenciación implícita. ¿Ok? Entonces acá hablábamos de agrupar términos en cada lado de la ecuación, ¿verdad? Eh, y pues obviamente acá sería despejar el diferencial para obtener, que al final es lo mismo, pero para que tengan, para obtener la primera deriva de esa función, que es prácticamente lo que hicimos acá. Les pregunto, antes de realizar otro ejemplo, ¿necesitan tiempo para copiar esto o ya lo copiaron? Tal vez nos ahorraron unos 3 minutos, ingeniera. Ok, entonces yo les doy tiempo y después vamos a hacer otros. Vamos a hacer, hoy nos vamos a dedicar a hacer ejemplos, vamos a hacer unos 2 o 3 más, ¿verdad? Si nos da el tiempo, para que ustedes vayan viendo cómo se hace. Como les digo, ustedes hagan de cuenta que es básicamente sacar la primera derivada de una función, solo que ahora tienen términos de x y tienen términos en y, ¿sí? Esa es la diferencia. Y también yo les indiqué acá, ¿verdad? Que podemos sustituir el valor de x para que quede en función de y. No siempre va a ser posible sustituir y. Si no es posible sustituir y, o sea, sí, sí se puede, pero a veces va a ser muy difícil despejar y, sería la cuestión. Cuando no se pueda sustituir y, déjenlo en términos de y, ¿verdad? Quizás eso también yo en este caso por el tipo de función que teníamos o por el tipo de ecuación que teníamos, perdón, sí lo pude despejar y tener una derivada en función únicamente de x, pero también es lo mismo si yo lo dejo en términos de y, ¿verdad? Para que sepa. Puedo obtener la primera derivada en términos de y también, que yo les había mencionado que no, pero sí. Entonces me quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Sería d, que esto al final es igual a la primera derivada, si la quiero, dividido y. Esto también sería, ¿verdad? Este son iguales, ¿sí?
¿Cómo va? ¿Podemos pasar a hacer el otro ejemplo? Ok, bueno. Yaret dice que sí, los demás, ¿ya? Ingeniera, ya. Ya, ingeniero, gracias. Ok, gracias. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a hacer uno en donde haya más términos. Vamos a ver aquí entonces, ejemplo 2. Ok, obtener entonces la primera derivada de la siguiente función. Vamos a ir paso a paso para que podamos. Entonces la siguiente sería x a la cuarta más y al cubo menos 5y a la quinta igual a 2x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces obtengamos la primera derivada de esta función utilizando diferenciación implícita. Entonces, para poder encontrar la primera derivada, lo primero que tengo que hacer es diferenciar ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Sobre un diferencial de x. Que es lo que voy a indicar acá, ¿verdad? Entonces, esto significa que cada término que yo tengo en esta ecuación, debo aplicarle este diferencial. Entonces, vamos a hacerlo, ¿verdad? Paso a paso.
acá solo voy a dejar indicado lo que voy a hacer. Entonces tengo que x al cuadrado lo voy a diferenciar en función de x. Lo mismo para y al cubo. Lo voy a diferenciar también en función de x. Menos 5y al cubo. Diferenciarlo en función de x. Esto es igual a 2x al cuadrado. Diferenciarlo nuevamente, ¿verdad? Más 1. Diferenciar en función de x. Muy bien, entonces estoy indicando que cada término lo voy a diferenciar, ¿verdad? Ok, ya cuando ustedes realmente tengan práctica, van a ver que ya no van a necesitar indicar la diferenciación en cada uno de ellos, ¿verdad? Pero por lo pronto yo les recomiendo que sí indiquemos para cada término, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, teniendo esto, pues, como les dije, segundo paso, aplicar teorema, ¿sí? Aplicar los teoremas que hemos visto. Aquí tengo el teorema de la potencia, ¿verdad? Una variable con una potencia. Entonces, esto significa que voy a bajar el 4 a multiplicar y le voy a restar 1 al exponente, me quedaría x a la 3. Y aquí, pues, básicamente yo ya diferencié este término y lo diferencié o en función de x sobre de x, ¿sí? Más, voy a diferenciar entonces ahora el término de y, que me quedaría 3y al cuadrado. Y como lo que diferencié es y, entonces tengo que indicar que acá la diferencial fue de y estoy diferenciando con respecto a x. Lo mismo para el siguiente término. Menos, aquí es una constante versus una variable con exponente. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, simplemente paso a multiplicar o bajo a multiplicar el 5 por el 5, aunque va a dar 5 por 5, 25. Y acá 5 menos 1 me queda 4. Y aquí como lo que yo hice fue diferenciar y, voy a indicar que es que diferencie y que esa diferenciación está sobre la diferencial de x. Esto es igual entonces a la diferencial de esto, me queda 2 por 2, 4, x, y voy a indicar entonces que es un diferencial de x sobre un diferencial de x. Y aquí pues prácticamente el diferencial de una constante es igual a 0. Entonces esto se elimina de mi ecuación, ¿verdad? Al momento de diferenciar. Entonces aquí ahora vamos por el siguiente paso. El siguiente paso es agrupar términos semejantes de un lado de la ecuación, ¿verdad? Entonces en este caso lo que yo voy a hacer es voy a agrupar todos los términos que tienen diferencial de y sobre de x, los voy a poner del lado derecho, perdón, del lado izquierdo de la ecuación, y todos aquellos términos que tengan una diferencial de x sobre dx, los voy a poner del lado derecho de la ecuación, ¿sí? Entonces los voy a ordenar prácticamente o agrupar, como ustedes lo quieran ver.
Entonces voy a tener acá, el primero sería 3y al cuadrado sobre dy de x menos 25y a la cuarta de y de x. Eso es igual a, veamos acá, tengo 4x al cubo. Este 4x al cubo es una suma para pasarlo al lado derecho. Recuerden que pasa a restar. Entonces me quedaría menos 4x al cubo sobre dx de x. Y tengo este otro término, ¿verdad? Que sería más 4x sobre, que es una diferencial de x sobre dx. Ahora que ya tengo agrupados los términos, con sus términos semejantes en este caso, lo que voy a hacer es acá sacar factor común. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el factor común de 3y al cuadrado de x sobre de y sobre dx menos 25y a la cuarta diferencial de y sobre dx? El factor común es, en este caso, el diferencial. Entonces voy a sacar acá el diferencial, que sería dy sobre dx por 3y al cuadrado menos 25y a la cuarta. Eso va a ser igual a, prácticamente se dan cuenta aquí, trabajaban con ecuaciones. Lo mismo voy a hacer para el lado derecho de mi ecuación. Tiene factor común. Voy a poner aquí dx sobre dx por menos 4x al cubo bueno, permítame que se nos cerró la plataforma. Entonces ahorita vamos a ver a abrirla. Ok, y vamos en este, ¿verdad? Entonces aquí sería 4x al cubo más 4x. Entonces prácticamente sabemos que dx sobre dx ya habíamos dicho que es igual a 1, ¿verdad? Entonces podemos simplificar ese término, ¿sí? Y tengo este dy sobre dx, y esto que está multiplicando acá, todos estos términos que están multiplicando del lado izquierdo pueden pasar a dividir del lado derecho para poder despejar y dejar solo al diferencial de y sobre dx. Entonces eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces acá me quedaría, esto como ya lo simplifiqué, me quedó menos 4x al cubo más 4x dividido 3y al cuadrado menos 25y a la cuarta. ¿Sí? Entonces me quedaría de y igual a menos 4x al cubo más 4y dividido 3y al cuadrado menos 25y. Y esto obviamente
ya es mi primera derivada. ¿Sí? Y esa sería mi respuesta. Ahora veamos acá. Ah, nuevamente, permítame que se nos volvió a cerrar. Sí. Ok, ahí está. Sí. Entonces, vean, si yo quisiera despejar la y en esta función, en esta ecuación, perdón, y dejarlo todo en términos de x, sería muy complicado porque tengo una y al cubo y una y a la quinta. Entonces aquí obviamente yo no puedo despejar y poder sustituir y acá. Entonces lo más práctico es dejarlo expresado en términos tanto de x como de y. ¿Sí? Entonces mi primera derivada en este caso va a estar en función de x y en función de y. ¿Sí? O con términos de x y con términos de y. No sé si con este ejemplo ya les queda un poquito más claro la forma en la que se realiza diferenciación o en la que se obtiene la primera derivada o cualquier derivada, porque obviamente de hecho podemos seguir trabajando esto y obtener la segunda derivada también con este método de diferenciación implícita, ¿verdad? Entonces, en este caso solo vamos a llegar a primera derivada. No vamos a ver derivadas de orden superior con con este método, porque obviamente se vuelve muy complejo el desarrollo de este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, pues analicen. Señora, ¿está compartiendo su pantalla? No les estoy compartiendo pantalla. Ay, perdón, no me había dado cuenta. Gracias por la aclaración. Yo ahí iba a hablar y ustedes no veían nada. Ahí está, ¿sí? Entonces, prácticamente, entonces, como les decía, esta sería la primera derivada. Y la primera derivada, entonces, ya no solo está en función de x, sino está en función de la variable x y la variable y. Entonces, no sé si con este ejemplo les queda un poquito más claro el proceso o el procedimiento para encontrar una derivada con el método de diferenciación implícita. ¿Necesitan tiempo para copiar el ejercicio? ¿Alguna duda con respecto al procedimiento? Les doy tiempo entonces para que lo copien y cuando recuerden, no solo copien, vayan analizando el procedimiento. Y si al momento de realizarlo les surgen dudas, háganmelo saber, ¿verdad? Porque si ustedes no me exteriorizan sus dudas, yo no puedo saber, ¿ok? Entonces ahí tómense el tiempo para analizar y ver cómo se llevó a cabo el procedimiento.
Vamos a hacer otro ejemplo entonces, ¿verdad? Para poder seguir practicando, ¿verdad? Este tema. Vamos a ver un ejemplo sencillo, pero que también conlleva aquí una... Vamos a ver cómo aplicar el teorema de la multiplicación en una diferenciación implícita. Entonces veamos acá, ejemplo 3. Obtener la primera derivada entonces de la siguiente ecuación. X al cuadrado por Y al cubo igual a 5. Ok, entonces veamos acá que tenemos una multiplicación, ¿verdad? En este caso, de términos, en términos de X y en términos de Y. Entonces, como siempre, el primer paso que tenemos que hacer es indicar que vamos a diferenciar esta ecuación en función de X, ¿verdad? Ok, entonces veamos acá que tenemos pues este término, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que hacer es aplicar el teorema de la multiplicación, pero primero voy a indicar que voy a diferenciar x al cuadrado, aquí voy a usar otro color, vamos a usar este, x al cuadrado por y al cubo diferencial sobre dx igual a 5 del diferencial sobre dx. Entonces veamos acá qué es lo que va a pasar. Recordemos, ¿cuál es la derivada de una multiplicación? La derivada de una multiplicación, ahora lo vamos a aplicar al diferencial, pero es el mismo teorema, es el mismo principio, va a ser el primer término, que en este caso es x al cuadrado, por, ahora no va a ser la derivada, sino va a ser la diferencial por y, en este caso diferencial de dx sobre dy, ¿sí? Más y al cubo por x al cuadrado diferencial de d sobre dx igual a, aquí ya sabemos prácticamente que este es 0, ¿verdad? Entonces solamente lo vamos a dejar indicado. Aquí es y al cubo, ¿sí? Entonces, indiquemos en este caso, ¿verdad? La aplicación de la diferencial para cada término. Entonces aquí estamos diciendo que el x, en este caso, no sufre ninguna modificación, sino queda en su estado original, y la única variable que diferenciamos acá va a ser y. Entonces aquí va a ser por 3y al cuadrado, y obviamente tengo que indicar que diferencie en función de y.